de él. Todos esos movimientos con terapia y movimientos rítmicos. Todas las soluciones a los reflejos primitivos no inhibidos las empiezo siempre con terapia y movimientos rítmicos. No es solo, os explico, no es solo terapia y movimientos rítmicos, hay más. Luego yo también en sesión les hago diferentes ejercicios de integración sensorial, como puede ser ese mismo, que se abra y que se cierre, o que se ponga en el suelo y que intente chafar el suelo con los pies y con las manos. Si empezáis a probarlo, si trabajáis con algún niño, incluso con adultos, veréis que le decís, chafa con las manos el suelo y los pies, y por mucho que lo intente, tú vas a coger y vas a levantar como si no notase nada, porque esa gente no es consciente de todo su cuerpo y por eso está tan retraída. A la que empieza a conectar todo su cuerpo y se empieza a relajar todo, ese reflejo del moro se inhibe, se trabaja mucho mejor en el resto de peldaños. Como os he dicho, si la pirámide se respeta, el resto de pasos es mucho más fácil. Aquí os he puesto también diferentes cosas que le pueden pasar a la persona, que es al final lo que os acabo de explicar, pero ya lo tendréis escrito para cuando lo estéis mirando en casa, pero uno de ellos también es el déficit de atención. Muchas personas, sobre todo muchos niños ahora, no, déficit de atención, pastillita, esto, no, es muy movido, no, pastillita y fuera. Pues primero habría que mirar cómo están esos reflejos primitivos. Nosotros, yo en Manresa, que trabajo en un centro, me vienen niños así, pero a full. Y le pasas el dedito por aquí, que luego habla del galán espinal, ¡ay! O le haces el reflejo del moro y dices, estírate así. No se puede ni estirar. Una vez trabajas eso y trabajas todos los reflejos primitivos, por arte de magia ya no necesita pastilla, o ya puede estar más atento, o ya puede leer mejor, porque todo esto, como os he dicho, aquí se empieza a desarrollar las conexiones neuronales que nos van a servir en el futuro. Aquí empieza la mielinización. Sin esto, si no se inhibe esto, no va a haber nunca una buena conexión neuronal, no va a haber una buena mente optimizada. Y ahora, actualmente, hay bastantes profesionales que miran esta parte de reflejos primitivos, por suerte, pero yo lo que me he fijado es que lo miran mucho en niños, pero también está en adultos, también está presente allí, y también se puede trabajar con lo mismo, y los resultados son muy buenos. Yo, personalmente, cuando yo empecé con esto, y me empezaron a explicar toda esta parte, dije, hostias, pues me siento muy identificado. Yo tenía todos los reflejos. Cuando iba leyendo todas estas cosas, decía, hostias, inestabilidad de lumbopélvica, compensación postural, check, check. Dificultades para el control de la marcha, era bastante descoordinado, tenía bastantes miedos. Me había salido alguna vez en el cole a hablar y me había quedado en blanco. Pero en blanco me había puesto delante y digo, mierda, ¿y ahora qué? Pues eso, cuando empecé a trabajar con las terapias de movimientos rítmicos, con la integración de patrones, que será lo próximo que hablemos, se va rebajando. Y no dice magia, no dice nada, simplemente es lo que manda nuestro desarrollo, que es integrar reflejos primitivos y neurodesarrollo. El próximo reflejo del cual os voy a hablar es el galán espinal, como os he comentado. Es un reflejo que sirve para estimular la espalda y que ayuda al desarrollo de la flexibilidad y la estabilidad de la columna. Además, contribuirá en la postura y el control motor grueso, es decir, la capacidad que tengamos nosotros más o menos coordinativa, de hacer movimientos, de ir en bici, de nadar, y la movilidad que tengamos. Además, es importante también para la maduración del sistema vestibular. Una de las cosas que yo uso para evaluarlas es, pongo a la persona y con un lápiz o con un boli, le paso por aquí el boli o el lápiz, si no hay nada, no pasa nada, pero puede que pase por aquí y sienta que dobla la espalda, o que tienes cosquillitas, y de repente, bumba, bumba, y se empieza a doblar. Es bastante común este reflejo, uno de los que más
encuentro yo en esto, igual que el reflejo del moro y igual que el galán espinal, son reflejos que están presentes en bastantes personas y en bastantes niños. Uno de las respuestas más comunes son hipersensibilidad en la zona lumbar, como os he comentado, dificultad para estar sentado sin moverse constantemente, típico niño súper inquieto, y a veces el control de la vejiga en la infancia. Entonces, si os viene algún niño, no sé si muchos de aquí trabajáis niños, con problemas en vejiga, ya podéis estar sospechando y decir, hostias, puede que tenga un reflejo primitivo activo por allí, que esté trabajando con eso. Porque si ya es bastante grande y sigue teniendo esos problemas, voy a ver qué pasa por allí. Y muchas de las veces a la que trabajamos esto, el resto se va. Además, vamos a tener bastantes compensaciones posturales, malas posturas en la silla, en las mesas, al estudiar. No hace falta que vayáis copiando porque vais a tener la presentación, así que tranquilos. Luego tenemos los reflejos del cuello. El reflejo tónico asimétrico y el cuello simétrico. Luego está en la próxima diapositiva. Es un reflejo el cual desde bebés está para reaccionar a estímulos automáticos girándonos, en el cual empezamos a desarrollar un movimiento del cuello y separar nuestro cuello del cuerpo para empezarnos a girar, irnos desarrollando, irnos creciendo. Además vamos a ir respondiendo a estímulos sensoriales, si me están gritando por allí o si me están llamando por allí, irnos girando poco a poco, si escucho un ruido, si me tocan por aquí, vamos a ir desarrollando todo este reflejo primitivo. Para valorarlo hay bastantes maneras. Los otros dos creo que de valoración es bastante entendible y este también, pero si queréis podemos hacer un ejemplo de cómo lo valoro, como queráis. Si alguien quiere que valore el cuello, ¿quieres que miremos cómo tenemos ese cuello? Alguien que puede ser, si no, alguien que tenga dolor cervical o que normalmente sufra de dolor cervical al estar en pantalla, podemos comprobar si hay un reflejo tónico simétrico o asimétrico con falta de integración. Como queráis, si no, pues como queráis. ¿Quieres que miremos sal? Sí, no pasa nada. Lo hacemos aquí. Mira, te pones mirando hacia allí, pies juntos, ¿vale? Estiras los brazos. A mí me gusta mirarlo de esta manera y le voy girando el cuello, ¿vale? En muchos casos, a la que giráis el cuello, empiezan... Entonces, este cuello ya sabemos que está, al menos en... Ya puedes bajar. En cuello asimétrico, bastante bien. Cuando tenemos muy activo ese reflejo, o lo podemos hacer también de rodillas, doblado, y le giramos el cuello. O en la pared. Si le giramos el cuello y hace así, ¡clac!, sabemos que está enganchado también. Si tenemos cuello enganchado, vamos a ir desarrollando más problemas cervicales aún. En tu caso, al menos en esta parte, bien. Luego hay más niveles y tal, pero al menos esa parte estaría bien. ¿Tienes mucho dolor cervical de normal? Bueno, normal, pues una vez a la semana, 2 veces. ¿Ordenador? Sí. Vale, bueno, seguramente hay más cosas por allí. Luego hablaremos de enfoque y te volveré a sacar si quieres, ¿vale? allí entramos y de esto. No es solo... Luego puede que tenga de la pirámide un poquito más arriba más problemas, o que al activar otras cosas se activen esas cosas. Eso es ir viendo. Muchos síntomas de tener este reflejo primitivo son dificultades para copiar la pizarra, dificultades en discalculia, que es el problema de matemáticas. Mucha gente, no, es que ahora yo tengo esto de dislexia matemática. Y luego le miras el cuello, le giras así. Entonces, pues si este cuello, sobre todo un niño, si yo estoy intentando leer una cosa y leo con el cuello, pues va a ser normal que me cueste entender lo que estoy leyendo o entender los números. No, si no muevo ni los ojos solos,
va a ser clave para el desarrollo de nuestro movimiento de los ojos. Si no muevo los ojos solos, sin mover el cuello, pues buena suerte para el chaval. Porque, ojo, hay gente que puede ir subiendo así, porque como os he dicho, el córtex es una máquina. Podemos tener un software de última generación siempre instalado en nuestro cerebro, porque es una máquina nuestro córtex cerebral. Pero el precio que pagamos es bastante alto. Pagamos esa baja energía, esos dolores cervicales, esos dolores lumbares. Eso es el precio que pagamos por hacer una actividad que nuestro cerebro o cuerpo no está preparado, no está integrado. En el momento que tú empiezas a integrar estas partes, la eficiencia que tú ganas en esa lectura, en ese aprendizaje, es mucho más rápido. Bien. El reflejo tónico simétrico es lo mismo, pero en este caso, como hemos hablado antes del lado horizontal, ahora sería el lado vertical. Muchos de los síntomas, esto será bastante reconocido, espero, no sé si a alguien le pasa esto, tanto la silla para adelante como el que copia en exceso súper cerca, son síntomas de que tengo un reflejo tónico simétrico no integrado. ¿Vale? Y no simplemente solo por eso, pero es que el hecho de tener esto, que es, como os he dicho, al final un reflejo involuntario, lo que me va a ir provocando es que no solo problemas a nivel postural, a nivel cervical, sino que a nivel visual también voy a estar forzando, sobre todo en este caso, el doble. Y luego, yo estoy copiando el papel y quiero levantar a mirar de lejos, pues es normal que no vea si tengo el papel aquí. Entonces, súper clave integrar este reflejo y de repente la persona se vuelve a sentar normal o ya no es tan inquieta, esa sensibilidad se reduce. Uno de las maneras de evaluarlo es, así como hemos hecho antes, pues podemos girarle, una vez tiene los brazos hacia adelante, hacia arriba, o en el suelo, en esta posición, y decirle que con los brazos rectos te mire hacia arriba y hacia abajo. Si se le doblan los brazos o no es capaz de mover el cuello solo, sin mover el cuerpo, también tendremos un check de este reflejo primitivo. Y por último, y uno de los más importantes para el sistema vestibular, es el reflejo tónico laberíntico, el cual está influenciado en el control de la cabeza, la alineación corporal, el tono muscular y el equilibrio contra la gravedad. Nos ayudará a diferenciar y coordinar la parte anterior y posterior de nuestro cuerpo. En el caso anterior era lo de los lados, en este caso la anterior y la posterior. Uno de los checks para este reflejo sería una persona o un niño con poca actividad física, con falta de equilibrio, mala planificación y coordinación motora, fatiga rápida, se cansa muy rápido, que es poco habilidoso, o gente patosa, que se va chocando con las cosas. ¿Por qué? Pues que si yo tengo mi punto de gravedad aquí, pues voy a ver las cosas un poquito diferentes, voy a ser un poquito patoso. Entonces, es normal que tengamos esa mala coordinación a la hora de ver las cosas. También sufriremos de mala atención y mala concentración. Una de las maneras para evaluarlos es como conocéis vosotros más o menos el test de Romberg, que es me pongo los pies juntos, cierro los ojos y con la cabeza súper relajada miro hacia arriba y con la cabeza súper relajada miro hacia abajo. Si noto desestabilización, mareo, veo que en vez de tirarme recto me dobla las rodillas o hay una mala compensación de la espalda, se ve bastante bien cuando hay un déficit en este reflejo o ya directamente se ve esto. O sea, ya se ve postura caída y cosas así. Entonces empezamos a trabajar
esa parte también con la terapia de movimientos rítmicos e intentaremos al menos integrar la parte de reflejos primitivos. Vale. Una falta de estimulación en toda esta parte de reflejos primitivos provocará que en el córtex auditivo, que es la parte temporal de nuestro cerebro, tengamos dificultades en procesos auditivos, de atención y de regulación del equilibrio. Es decir, no podremos, cuando nos digan una secuencia, yo qué sé, hazme 3 saltos a la izquierda, luego 2 a la derecha y luego 1 para atrás, pues veremos que cuesta bastante porque a nivel auditivo esas órdenes tardan mucho en llegar a lo que es nuestro cerebro para seguir procesándolas. O el córtex visual, la parte más occipital, al no recibir estímulos, vamos a tener una mala coordinación de ojo-mano. Es decir, todo lo que es deportes de coordinación, por ejemplo, raqueta, básquet, balonmano, todo lo que es ojo-mano, pues lo vamos a ir evitando. Porque esa motricidad fina, es por problemas de escritura incluso, malas letras, faltas de ortografía y la percepción espacial, no saber dónde estás, irte perdiendo muy rápido, pues se va a ir desarrollando en esa parte. Porque todas estas partes, la coordinación, el saber dónde estás, el ubicarte, el escuchar, el ver, todas estas cosas, la coordinación, son automáticas. Entonces, eso es clave entender de que se puede entrenar la coordinación y se puede mejorar y todo lo que vosotros queráis, pero la base de la coordinación, el equilibrio y la postura es automática. No se tiene que enseñar, es automática. Simplemente se tiene que integrar bien a través de la pirámide que os he comentado. Si integramos bien con la pirámide, vamos a ir subiendo bastante fuertes. El cuerpo calloso, que va a ser bastante clave, y aquí quiero que hagamos bastante hincapié porque es muy clave el entender un buen cuerpo calloso, que va a ser el encargado de intercambiar información de un hemisferio a otro y que esa conexión interhemisferial sea buena, hará que todo lo que os he hablado de control postural, coordinación, aprendizaje, sea mucho más eficiente. Porque sin un cruce de esos cerebros, aún nuestro córtex va a ir al doble de potencia y puede que también lo mismo, podamos ir tirando, pero sin un cuerpo calloso bien estimulado, sin esa mielinización, vamos a gastar una energía bastante bestia, que a diferencia de un buen cuerpo calloso bien mielinizado y bien rápido, es una pasada la de cambios que veis. Os vamos a ver, sobre todo, a cualquiera de vosotros, estoy prácticamente seguro, cómo tenemos ese cuerpo calloso y cómo ver que no está tan mielinizado como nos pensamos y que realmente lo que os comento vais a decir, hostia, pues, porque ahora mucha teoría, mucho lo que sea, pero cuando lo veáis digáis, hostia, pues puede que tenga algún problema en la base, puede que tenga que ir trabajando esa parte, o cuando veáis pacientes vuestros digáis, mira, sígueme esta orden, a ver si puedes. Es muy fácil, y dices, hostia, pues ¿cómo le cuesta? Entonces, cuando entendéis sobre todo cuerpo calloso, es muy divertido ver cómo se va mejorando esa parte y cómo se va integrando y cómo va influenciando sobre todo en ese desarrollo. En el cerebelo también una falta de estimulación, este es súper clave para el vestibular, provocará problemas de equilibrios, reflejos posturales no integrados. Lo mismo con el lóbulo frontal, la poca actividad motora fina o movimientos restringidos provocará que no se inhiban los reflejos primitivos y no se integren los reflejos posturales. Un ejemplo de cómo nuestro cerebro desde pequeñitos está bien desarrollado sería que nuestro cerebro se ve así, cuando está todo integrado, reflejos primitivos, patrones de neurodesarrollo, todo está integrado, a una diferencia que sería esto,
cuando no está nada integrado, cuando hay problemas emocionales, cuando hay diferentes factores externos evidentes que pueden hacer que este cerebro no se desarrolle. Uno de los factores más importantes, y aquí sí que como optometrista salto mucho, es las pantallas. Las pantallas están haciendo que nuestros cerebros cada vez se desarrollen menos. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo fácil. Antes, cuando íbamos al restaurante o con los padres o lo que sea, tú vas al restaurante, te sientas allí y pues como no tienes nada que hacer, pues te pones a jugar y a imaginarte, pues yo qué sé, que con el vaso es un coche y con el coche juegas a carreras y con ese mismo vaso estás haciendo 1000 cosas. O incluso vas a molestar o vas a hacer otra cosa que sea imaginarte y pensar y percibir y imaginar, visualizar 1000 cosas, que es como nuestro cerebro está activo. Ahora, en cambio, para que ese niño se quede tranquilo y esté más calmado, le damos una pantalla y se queda quieto y se queda mirando en esa parte. Entonces, ese cerebro se va a quedar como esto, poco activo. Y luego, cuando seamos más grandes y queramos tener o hacer una tarea que nos implique esfuerzo y dedicación, no tendremos esas conexiones neuronales hechas, no tendremos esa mielinización hecha. Por lo que es súper importante que desde pequeñitos, por eso, no sé si veis por Instagram o por lo que sea, pues lo típico que ahora hay, que en niños les ponen las barras o los ejercicios psicomotrices, toda esa parte, pues precisamente por eso es necesario ese tipo de cosas en niños y que en vez de pantallas se les dé para hacer ejercicio, para moverse, para tocar cosas, para que se muevan, porque así la multisensorialidad se irá integrando. Si no se integra esa parte, de grandes, eso va a ser una locura. Porque yo ya me lo veo en consulta esto. Vienen niños que o son como animales que no se pueden estar quietos porque tienen un reflejo ala espinal que flipas, o reflejos del moro, o miles de reflejos activos que si no se trabajan y no se estimulan, pues esto se nos va a quedar así. Entonces, tenemos una misión súper importante que es intentar desarrollar esta parte de nuestro cerebro y hacer que nuestro cerebro haga luces. Hace poco el Marc le comenté un par de ejercicios que ahora los haremos o os lo enseñaré, que era tocar rodillas a una persona y me decía, no, es que ahora le estoy haciendo eso y me dice la persona que le duele la cabeza. Entonces le digo, ¿pero qué le estás haciendo? Le digo, no, es que le digo que no me acuerdo qué era. Sí, le digo 1, que se toque la rodilla izquierda, le digo 2, rodilla derecha. Digo, hostia, pero eso es difícil para una persona, porque cuando ahora os explique cómo trabajarlo y cómo llevar de 0 a 100 a ese ejercicio, pues entenderéis que no es tan fácil y que un 1 y un 2 es difícil y que es mucho más fácil que te haga esto contando del 1 al 10, que no con una orden tan bestia. Y que dice, no, es que le duele la cabeza al cabo de un rato. Y luego le dice, no, bájale el nivel y hazle esto y verás cómo te irá mucho mejor. Ahí se le bajó el dolor de cabeza y seguramente está integrando diferentes cosas simplemente con un patrón cruzado. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un patrón cruzado como este, estoy intercambiando información de mi cerebro derecho, cruzado siempre, y el hemisferio izquierdo. ¿Cómo puedo yo mejorar ese cuerpo calloso que os he comentado en la mitad de presentación que era tan importante? Con un patrón cruzado tan simple como tócate las rodillas. Pero un tócate las rodillas tiene que ser automático, no tiene que ser pensado. Entonces tenemos que jugar con ese nivel cognitivo para llegar a no estresar a esa persona. Porque si le estresamos, con eso, por ejemplo, una orden de 1 a 2, se nos puede llegar a estresar o nos puede provocar un dolor de córtex, porque estoy atento a 1, 2, que era el 1, que era el 2. Entonces, eso voy a trabajar a nivel de córtex, entonces a mí no me interesa trabajar el automático. Entonces, para ir automatizando tengo que distraerle, pero haciéndole trabajar. Sé que es complicado, pero vamos a llegar. Vale. Etapas del neurodesarrollo, y aquí sí que vamos a parar. Desde que nacemos, como os he dicho antes,
vamos integrando los reflejos primitivos, se va trabajando, se van creando todas esas conexiones de mielinización, neuronales. Al final podéis trabajar